Vamos a hacer una demostración. En este caso vamos a hablar sobre elementos que ya conocemos. Hemos estado hablando a lo largo de esta unidad, que son elementos de tipo ¿qué? Metálico y no metálico. Usualmente los podemos identificar o abreviar como una M de metálico y una MM de no metálico o no metal. Aquí enfrente en esta mesa tengo diferentes tipos de sustancias. Se pueden acercar un poco. Observamos que tenemos calcio metálico. Está en un contenedor. Lo voy a colocar con una cucharilla. Un poco de calcio sobre mi vidrio de reloj. Ok, con eso es suficiente. Vamos a observar las propiedades que tienen cada una de estas sustancias. En el siguiente tenemos una tira de magnesio. Aquí está. Vean qué coloración tiene, qué apariencia. Tiene un color que blanco, gris, rojo, grisáceo, ¿no? En el caso del calcio, ¿cuál es su coloración? Blanco. Un poco blanca, ajá, ligeramente grisácea, ¿no? ¿Sólidos, líquidos o gases? Sólidos. Ambos, ahorita los que hemos presentado, son sólidos. En el siguiente tenemos al azufre. El azufre, ¿ustedes ya lo conocen? No, puro bueno. Aquí está. ¿Qué coloración tiene? Amarilla, ¿no? Es totalmente distinto a los otros dos que hemos mostrado. ¿Sólido, líquido o gas? Sólida, claro. Entonces, los tres que hemos visto hasta el momento son sólidos. En el siguiente tenemos un pedazo de carbón. ¿Qué apariencia tiene? Opaca, coloración negra, ¿no? ¿Es sólido, es un líquido, es un gas? Es un sólido, ¿no? 4 sustancias sólidas. Aquí tenemos otro tipo de material. En este caso es sólido, líquido, gas. Sólido, ¿no? Yo lo puedo tocar. ¿Qué coloración tiene? Como brillante. Es brillante, perfecto. No es opaca. Es brillante. ¿Y qué color? Color cobre. Ajá. Haciendo esa deducción, ¿qué elemento podríamos decir que tenemos aquí? Cobre, correcto. Es una lámina de cobre. Y en este atrás, créanme, no lo vemos, pero aquí hay algo adentro o no hay nada. ¿Oxígeno? Exactamente, hay algo, hay un gas. No está vacío. Ajá. A pesar de que nosotros no lo podemos ver, no significa que ahí no haya nada. Hay un gas, correcto. Y en este caso vamos a decir que es el oxígeno, un constituyente del aire. Bien. Vamos a hacer una prueba. Primero ya vimos el estado de agregación. De estos materiales que tenemos aquí enfrente, ¿cuáles son sólidos? Todos menos el oxígeno, correcto. El oxígeno va a ser el gas. Ok, ¿qué pasa con el brillo o lustre? Todos los materiales de aquí presentes son brillantes, presentan brillo, lustre. No, ¿quiénes sí? El cobre, por ejemplo. Ajá. ¿El carbón presenta brillo? No. ¿El azufre? No. Tampoco. ¿El magnesio presentará un poco de brillo? No. Quizás si nosotros lo pulimos o nos acercamos un poco más, podríamos ver un ligero brillo. Y en el caso del calcio, tampoco se alcanza a distinguir un brillo. No está pulido y la consistencia no es tan rígida como el elemento que tenemos acá. ¿Correcto? Como este material. ¿Sí?
Bien. ¿Qué otra propiedad podemos distinguir de estos materiales? Vamos a probar si son buenos conductores o no de la electricidad. Es algo que caracteriza muy bien a los metales, si pueden o no conducir la corriente eléctrica. Vamos a hacer una pequeña predicción. ¿Quiénes creen de estos 6 materiales que tenemos den una prueba positiva? ¿Cuál va a ser la reacción positiva? Que se va a prender el foco, ¿correcto? ¿Quién creen que encienda? El cobre. El cobre. Ok, ¿solo el cobre? Ay. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Calcio. Probamos. Ok. Pues no pasa nada. ¿Qué pasa con el magnesio? Vamos a observar. Uy, ¿pasó algo? Sí. Sí, ¿no? Ok. ¿Conduce la electricidad? Sí. Ah. Vamos a ver qué pasa con el azufre. Ok, en el azufre no está pasando corriente. Carbón. Vale. Vamos a probar. Tampoco. Así que ya utilizamos cobre. Vale. Prueba positiva. ¿Y creen que el oxígeno sea un conductor de la corriente eléctrica? No. ¿No? Pues vamos a probar si sí o si no. Ok. Pues no pasó nada. ¿Va? Bien, cerramos nuestro tubo. Entonces, ¿quiénes sí fueron conductores de electricidad? El cobre. El cobre Y el y magnesio. el magnesio. Ajá. Aquí a ver, pues son trocitos. Pero bueno, no hubo una reacción positiva. Va. Sabiendo que los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿cuáles de estos que están aquí son metales y cuáles son no metales? El magnesio y el cobre son metales y los demás no. El magnesio y el cobre son metales y los demás no. El calcio no es un metal. ¿Seguras? ¿Seguros? Ey. Ajá, entonces, ¿por qué mi envase dice calcio metálico? Ajá. ¿Qué estará pasando ahí? Hay metales que no tienen esa propiedad. ¿De conducir electricidad? Esta es una característica de los metales, el conducir a la corriente eléctrica. Sin embargo, observen cómo está aquí. Está en partículas pequeñas, lo cual, por ejemplo, ¿qué tiene que ocurrir para que yo me dé toques? Que se ponga en contacto con otras sustancias, con agua. Que me ponga yo en contacto con agua, ahora vamos a tocar el agua, me tendría que dar toques, ¿no? No pasa nada. Que el elemento esté en contacto con agua, o la electricidad esté en contacto con agua. A ver, ¿tendría que pasar? Tampoco. ¿El agua es un material metálico? No, es un no metal, no conduce la corriente eléctrica, necesita algo más. Ajá. Pero, ¿qué pasa si el cobre es un metal? ¿Por qué no la está conduciendo? Fíjense en la forma. Esta es una barra. Los átomos que la forman, las moléculas aquí presentes, están unidas una con otra, lo cual hace que se conduzca la corriente eléctrica de una en otra y así sucesivamente, de un polo al otro. ¿Sí? ¿Qué pasa con el magnesio? Igual están en continuidad. ¿Están de acuerdo? Es una tira de magnesio. Sin embargo, ¿qué pasa con la forma en la cual están las partículas del calcio? ¿Están todas unidas? No, están totalmente separadas. Por lo
tanto, si están separadas, no va a haber una conducción de la electricidad, como lo vimos con los otros. ¿Qué tendríamos que tener con el calcio para observar una prueba positiva? Las partículas están unidas. Exactamente. Para hacer eso, tendríamos que tener a lo mejor una barra de calcio para que al ponerla en contacto con el conductímetro en ambos polos, pudiera tocarlo, como sucede con el cobre. Ajá. Entonces el calcio sería un conductor de electricidad. Correcto. Bien. Entonces ya sabemos quiénes son metales y quiénes son no metales. ¿Quiénes son metales? Los que conducen la corriente eléctrica, los que tienen brillo, ¿no? Y su estado de agregación, ¿cuál va a ser? Sólido. Ojo, solo hay un metal en la Tierra que a condiciones normales de temperatura y presión no es sólido. Ya no se utiliza mucho, pero antes se vendía mucho en las farmacias en un tubito de vidrio. ¿Mercurio? Correcto. El mercurio es el único metal líquido. Y es uno también de los pocos elementos que se encuentra en ese estado de agregación en condiciones normales. La mayoría son sólidos o gases. ¿Bien? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Va. Vamos a ver qué pasa cuando utilizamos otro tipo de elementos en contacto con alguien muy conocido, que es el agua. Vale, voy a retirar estos. Okay. Vamos a tener nosotros al calcio, que sí es el que utilizamos. Vamos a tener al magnesio. Tendremos también a otro material que va a ser el sodio y potasio. Además vamos a añadir un elemento más a la lista, que es el cobre, perdón, el aluminio. Vamos a ver qué pasa si nosotros los ponemos en contacto con el agua. ¿Qué creen que ocurra? Primero, ¿todos son metales? No. ¿Quiénes no son metales? ¿Cuál? El potasio. El potasio no es un metal. Ok. Vamos a hacer un pequeño corte. Primero, observen por qué el potasio está en un frasco. ¿Quién más está en un frasco? El sodio. ¿Por qué está en un frasco? Y fíjense, tiene una sustancia adentro. ¿Qué creen que sea? Porque están en estado líquido y los metales no están en estado líquido. Ok, pero sí está en... Ok, hay un líquido adentro, sin embargo, hay algo adentro del frasco. Lo que está dentro del frasco, no sé si lo alcanzan a ver, son como unas piedras. ¿De qué color? Como gris. Como grises, son grisáceas, exacto. ¿Ah? ¿Quién más es gris aquí? El aluminio. El aluminio, el magnesio y un poco el calcio. Ligeramente es un poco más blanco que grisáceo. Características de casi todos los metales, excepto ¿quién? El cobre y... ¿quién más? Un metal muy precioso y valioso. El oro. El oro. Ajá. El oro y el cobre prácticamente son uno de los metales que no presentan una coloración gris. Entonces, ¿el potasio será metal o será un no metal?
Si es un metal, tendría que presentar brillo. Tendría que conducir también, ¿qué? Electricidad. La electricidad, correcto. Entonces, voy a tomar un pedazo de potasio, con mucho cuidado, porque aquí adentro está contenido adentro de aceite vegetal. El aceite vegetal lo que hace es protegerlo de la humedad. Déjenme tomar un pedazo muy chiquito. Aquí está. Pedazo chiquito de potasio. Y voy a hacer lo mismo con el sodio. Igual está aquí contenido en aceite vegetal. Voy a agarrar un pedazo muy pequeño. Uy. Está un poco complicado. No se deja todo esto, está un poquito grande. Ok. Lo voy a dejar ahí con suficiente. Vean, ¿qué coloración tiene? Grisáceo. Ajá. Y el potasio. Igual. Ambas tienen una coloración grisácea, por lo tanto serán o no metales. Sí, en este caso van a ser metales. Tendría que yo probar su conductividad a la corriente eléctrica, pero en este caso no lo vamos a hacer, porque hay una razón de que estén contenidos aquí en el aceite vegetal. Son reactivos ¿a qué? Explotan, ok, sí, en este caso sí explotan. Son reactivos ¿a quién? ¿Al agua? Al agua, exactamente. ¿Dónde hay agua? En el oxígeno. ¿Dónde está el oxígeno? En el aire. Ajá. El aire es una mezcla de gases y en el aire es donde está el oxígeno y agua. Hay humedad en el ambiente, correcto. Voy a cortar un pedacito. Muy chiquito. Uy, a ver si se deja. Para que puedan ver cómo se ve por dentro. Aquí está, si quieren acérquense, por favor. Solo sin tocar. ¿Se alcanza a ver la diferencia de él? ¿Se ve brilloso? Sí. Sí, ok. Perfecto, característica de brillo y lustre. ¿Va? Bien. Voy a cortar un pedazo más chiquito. Voy a regresar este que está muy grande. Vale. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros los ponemos en contacto con el agua. Primero vamos a ver dónde se encuentra el calcio, el potasio, el magnesio y los demás elementos en el agua. En la tabla periódica, perdón. ¿En qué grupo, en qué periodo están? ¿Cuáles son de la misma familia? Vamos a voltear a la tabla que está allá atrás. Tenemos, a ver, vamos a recordar que la tabla periódica se divide por 1,
Después tenemos del 13 hasta el 18. ¿Correcto? Ok. Grupo 1, 2, y aquí tenemos al 13 hasta el 18. Bien. Periodos. Periodo 1, periodo 2, 3, 4 hasta el 7. ¿Dónde se encuentran ubicados en la tabla periódica estos elementos? El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el aluminio. ¿Serán de la misma familia? ¿Estarán en el mismo periodo? Recordando que familias y grupos son las columnas y periodos son las filas. ¿Sí? En el mismo grupo. ¿Quiénes están en el mismo grupo? El calcio y el potasio. El calcio y el potasio están no en el mismo grupo, pero vamos. Ahí está el sodio y el magnesio, correcto. Sodio y magnesio, ¿en dónde se encuentran? ¿En qué periodo? Periodo 3. ¿El sodio en qué grupo? Ajá. ¿Y el magnesio? Correcto. ¿Qué pasa con el potasio y el sodio? Perdón, ¿el calcio dónde está? Correcto. ¿Y el potasio? Grupo 1, periodo. Bien. Nos falta uno, el aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Grupo 13, periodo 3. Estás al otro lado. Aluminio. Bien. Antes de que se vayan, de que corran, uno más. Bueno, dos más. Carbono. ¿Dónde está el carbono? Ajá. Grupo 14, periodo 2. ¿Y el azufre? Ajá. Periodo 3. Mismo que el aluminio. Bien, regresen. Sabemos que cuando están en el mismo grupo o en el mismo periodo muy cercanos, existen propiedades que van a ir gradualmente conforme yo me vaya alejando de ese grupo, de esa fila. ¿Sí? Porque eso se llama tabla periódica de los elementos, porque estas propiedades varían periódicamente, van cambiando de forma constante y lógica. Vamos a ver qué pasa con la reactividad del agua. ¿Será la misma la del sodio y la del potasio? No. Vamos a ver. ¿Qué tal el sodio y el magnesio? ¿O el magnesio y el calcio? ¿Quiénes están en el mismo grupo? Sodio y potasio. Sodio y potasio. ¿Ok? ¿Y? Magnesio y calcio. ¿Y en el mismo periodo? Sodio, magnesio y aluminio. Está hasta el otro lado, pero está en el mismo periodo. Por lo tanto, si yo estoy comparando una propiedad, ¿creen que la de estos sea más parecida entre ellos mismos o entre el aluminio?
entre ellos mismos, entre los que están más cercanos. Y entre el aluminio a lo mejor se conserva un poco, pero ya va a ser mucho menor. Vamos a ver qué pasa con esta reactividad del agua. Probemos primero a estos dos, al magnesio y al calcio. Tomamos al calcio, ajá. Vamos a ponerlo en agua y vamos a observar qué es lo que ocurre. Okay. ¿Hay alguna reacción, algún cambio? Pues al momento no ha pasado. Voy a quitar la solución. ¿Se observa algún cambio? No. Ok. Vamos a ver qué pasa con el magnesio. Solo voy a tomar un pedazo del magnesio y lo voy a colocar en el agua. ¿Ocurrió algo? No. A ver, alguien acérquese a ver el calcio con el agua. Quiero que observen si hay burbujas o algo. Acérquese sin miedo. Allá. ¿Se ve algo? A lo mejor a simple vista no hay una reacción muy evidente, pero vean. Ajá, hay un burbujeo. Sí hay una reacción, pero es una reacción diferente y un poco perceptible, pero hay reacción. En el magnesio ¿se alcanza a percibir también? ¿Hay algún burbujeo? No. Sí, muy pequeño. Sí. ¿Dónde se ve más? ¿En el calcio o en el magnesio? El calcio. En el calcio, ¿ok? Vamos a ponerle que en este se vio más. Ahora vamos a hacer una prueba con los otros metales. ¿Quién más está en el periodo 3? Primero, veamos con el aluminio. ¿Creen que se observe un burbujeo? Vamos a poner. Ya está en el agua. Bueno, pero esa es ya la que estaba ahí cuando la introdujimos. ¿No se ve nada? No hay un burbujeo. Correcto. Pregunto yo, ¿de qué serán algunas de las tuberías aparte del cobre? Correcto, algunas de ellas tienen aditivos de aluminio. ¿Ah? Sí va a reaccionar con el agua, pero a lo largo del tiempo se va a ir oxidando. No es tan evidente ni tan rápido como las otras reacciones como el calcio o el magnesio. Vamos a ver qué pasa con estos dos. Fíjense, están en el grupo 1. Primero vamos con el que está hasta arriba, que es el sodio. Aquí está. Lo voy a escuchar. ¿Listas? Allá atrás, chicas. Ok. ¿Qué pasó? ¿Salió humo? Ajá. ¿Fue muy reactivo con el agua? Sí. ¿Comparado con estos dos? Sí, hay una mayor reactividad. Vamos a ver qué pasa con el potasio. Fíjense, estaba en un periodo mayor. El potasio está en un periodo mayor. El calcio está en un periodo mayor. ¿Y qué pasó con esa propiedad? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Creen que la reacción del potasio será mayor o menor? Vamos a ver si es cierto. Ok, déjenme cortar un pedazo más pequeño.
Ahí va. Ah, ok. Acabo de cortarlo para que vean que sí se ve un brillo metálico. ¿Vale? ¿Sí lo alcanzan a percibir? Va. Ahí va el potasio. ¿Listas? Ok. ¿Qué alcanzamos a percibir? Hubo una mayor reacción con el agua, incluso se vio una chispa, como una flama de cierta tonalidad. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos bajando hacia periodos mayores? Aumenta la reactividad. Correcto. Y si nosotros nos vamos alejando de los grupos, del grupo 1 hasta el grupo 18, ¿qué pasa con esta reactividad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuyó, correcto. Entonces va aumentando si yo comparo el grupo 2 con el grupo 1, ¿quién tuvo mayor reactividad? ¿El 1 o el 2? El 1. Entonces la reactividad en este caso va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Correcto. ¿Quiénes son metales? Los que están más cercanos al grupo 1 y al periodo 7, o los que están más cercanos al grupo 18, como el azufre o al carbono. Exacto, los que están igual que la reactividad en este caso. Este carácter metálico también se comporta de la misma manera, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Ajá. Entonces, ¿dónde estarán los metales en la tabla periódica? Hacia acá, ¿no? Y los no metales, hacia acá tenemos a los no metales. Bien. Y esta es una propiedad que va a ir variando. Digamos que estos son los más metálicos, que es un carácter que podemos decir metalicidad. Va a ir variando y va a ir desapareciendo conforme llegamos a los no metales. En esta zona intermedia tenemos algunos que se conocen como metaloides. Ajá. No es que sean ni no metales ni metales, sino que esta metalicidad ya no es tan fuerte como los más cercanos al grupo 1 y al grupo 2. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer una prueba más. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos fenolftaleína? Nada más, acaba el otro. Ah, sí, lo acabo. Ok. Ah, ok. Voy a echar el resto para que no se quede ahí, porque si no, ¿qué pasa si yo lo dejo ahí? Va a explotar. Va. Ya está. Es una reacción bonita, ¿no? Va. Vamos a ver qué pasa cuando yo adiciono un indicador que es la fenolftaleína. ¿Creen que observemos algo, un cambio? Vamos a ver. Está cambiando, ¿qué? El color a un color rosa. Fuchsia. ¿Qué había ahí? Calcio. ¿Qué hay aquí? Magnesio.
¿Pasará lo mismo? Sí. Vamos a ver. Órale. Creo que está reaccionando con el magnesio con la fenolftaleína. Pero no se alcanza a percibir. Ok. Se ve en el magnesio, pero no se ve en el alto. Vale. Si nosotros nos acercamos tantito a ver el magnesio, se ve una coloración rosa que se formó en el magnesio en la punta. ¿Cierto? Ajá. ¿Qué quiere decir? No reaccionó completamente como lo hizo el calcio. ¿No? Por eso no se formó una coloración tan llamativa como ocurrió en este caso. Estos, los más reactivos, ¿cómo creen que se va la coloración? ¿Mayor o menor? Mayor, vamos a ver. Ok. Ajá. Este es el potasio. Y este es. Ahí va. El sodio. Ajá. ¿Qué coloración es mayor? Potasio. La del potasio, correcto. ¿Qué pasa con el magnesio? Todavía no. Se ve muy tenue. ¿Tendrá que ver esto con la reactividad de los metales? Sí, correcto. Lo que está pasando aquí es que se está formando un hidróxido de los metales que nosotros pusimos. Hidróxido de, si yo tengo aquí el calcio, ¿cómo se llamará esto? Hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio, de sodio y de potasio, correcto. ¿El aluminio habrá formado un hidróxido? También es un metal. ¿Reaccionó? No. Por lo tanto, ¿tendrá el color fuchsia? No. No se observa, ¿vale? Este metal no reacciona tanto como los otros para formar un hidróxido. Sí hay hidróxido de aluminio, pero se va a formar en otras condiciones. ¿Correcto? Vale. Bien, vamos a ver qué pasa si nosotros hacemos la combustión de estos metales. Por ejemplo, ¿de quién? Del magnesio. Tal vez todo o uno, ¿no? Vamos a quitarlo. ¿Qué creen que se observe? ¿Alguien ya ha visto cómo reacciona el magnesio? Para eso necesitamos ayuda del mesero. Regulamos la flama para tener una combustión completa. Si se apaga, cerramos y volvemos a ver. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver qué pasa. ¿Listas? Ok. Vale. ¿Qué quedó al final? Un sólido blanco. Vamos a ver qué pasa si yo lo coloco en el agua con el pan. Pasará algo. Lo poco que reaccionó del magnesio, igual se está coloreando,
por ayuda de la fenolftaleína. Entonces sí hay un óxido de magnesio que se está alcanzando a formar. Va. Hay una reacción muy padre. Vamos a ver qué pasa si yo hago la combustión de un no metal. ¿Como quién? El azufre. ¿Creen que pase lo mismo? No. Ok. A ver qué pasa. Se ve una flama muy ligera. ¿De qué color? Azul. Como entre azul y violeta, ¿no? Ahí va, es mucho. Ok. ¿Qué pasa si yo lo pongo con un poco de agua? ¿Pasará lo mismo? ¿Creen que observemos lo mismo que ocurrió con nosotros? Ok, vamos a ponerlo aquí. Vean que se está formando un gas. ¿Sí se ve? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a taparlo. Ahí está. Tapa totalmente. Para que se apague. Vean. Y vamos a ponerle un poco de fenolftaleína. ¿Tendremos la misma coloración? ¿Sí? ¿No? Vamos a observar. No se formó. ¿Por qué al contrario del aluminio, el calcio, vean, aquí ya se ve más rosa, el sodio y el potasio, con el azufre no se forma esta coloración? Porque no es un metal. Porque no es un metal, correcto. Y en este caso van a formar hidróxidos. En este caso, ¿qué otra sustancia se estará formando? Al ponerlo en contacto con el agua estaremos formando, ok. La fenolftaleína es un indicador que nos permite identificar por una reacción colorida sustancias de tipo básico, con pHs cercanos y mayores a 8. Si aquí no se está viendo nada, ¿tendré una sustancia básica? Correcto. Es lo que se está formando en contacto con el agua. ¿Vale? Entonces ya vimos que estas propiedades van variando y se comportan diferente conforme yo me ubique en la tabla periódica. Si varían en cierto orden constante, aumentan y disminuyen conforme nos vayamos alejando, cambiando de grupos y de periodos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Vale? Entonces si ya no hay nada más, creo que ya nos podemos ir. Sus hojitas de respuestas, terminen de contestarlas. Hay varias preguntas que aparecen en el ejercicio de la demostración que tendrán que llenar y me la entregan
el día de... Bueno, en la siguiente sesión les indicamos Mañana. cuándo. Ajá, mañana. Ok. ¿Ya explicas todo? Ok. ¿Le ponemos su nombre? Sí, póngale su nombre. Nada más tengo duda. ¿Le pones?